Y en el especial de hoy nos acompaña la doctora en filosofía y vicedecana de posgrados de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque, especializada en filosofía de la medicina y bioética, entre otras. Profesora Aurenque, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, encantada. Hablamos de la vacunación como la salida más segura de esta pandemia. Sin embargo, no todo el mundo parece dispuesto a vacunarse y vemos cada vez más gobiernos que plantean incluso la obligatoriedad de un pase sanitario. Desde su campo de estudio, ¿qué tan ético y qué tan efectivo es esto? Bueno, efectivamente vemos acá un conflicto que se ha manifestado en distintos países de Europa, también lo hemos visto en otros territorios, y que es el conflicto en el fondo entre libertades individuales y también bienes que son más bien públicos o, digamos, obligaciones que vienen desde el punto de vista de la salud pública, del Estado. Si bien las restricciones, las libertades individuales son fundamentales de mantener en cualquier Estado democrático, son avances civilizatorios, como nosotros llamamos, sin duda, lo que se está conversando o lo que se está proponiendo a través de pases de movilidad, más que obligar a las personas a vacunar, porque no es una obligación directamente, sino que son incentivos. El pase de movilidad, en el fondo, permite que las personas puedan recuperar una cierta normalidad y movilidad y el uso de espacios en la medida en que se vacunen. Desde ese punto de vista, pensando que el gran riesgo es siempre el colapso de las instituciones sanitarias a causa del COVID, a mí me parece que es una restricción de una libertad razonable el incentivar a la vacunación, porque el objetivo de los países tiene que ser que no vuelvan a ocurrir situaciones como al principio de la pandemia, donde los casos de personas infectadas que terminaban en unidades de cuidados intensivos era muy alto, y la vacuna, sabemos, protege de eso significativamente. Doctora Aurenque, en Francia, Italia, pero también en Chile, por citar algunos ejemplos, hemos visto marchas de rechazo a las medidas para evitar los contagios, fiestas clandestinas y ahora, por supuesto, las protestas de los antivacunas. ¿Cómo se puede analizar este comportamiento? Mira, son fenómenos todos bien distintos en el fondo, porque todos pareciera tener como denominador común el hecho de que parece haber un rechazo a comprender la gravedad de lo que significa esta pandemia, lo mortal, contagiosa y terrible que ha sido, ¿no? Pero yo creo que hay que ser cuidadosos en diferenciar que son cosas bien distintas. O sea, por un lado tenemos el movimiento antivacunas como un movimiento declarado que en el fondo es un problema de la pseudociencia, por así decir, que acompaña incluso el inicio mismo de las vacunas. O sea, al principio, cuando recién empezaron a generarse vacunas, inmediatamente hubieron movimientos que estaban, digamos, rechazo, ¿no? Es algo que acompaña, pese, curiosamente, al éxito empírico que han tenido las vacunas a lo largo de la historia, de mostrarse efectivas. Pero luego tenemos otros fenómenos, el tema de las fiestas clandestinas, particularmente en Chile, que ha sido algo que se ha conversado mucho, eh, refiere también a varias cosas. Yo diría, en general los seres humanos, y esto ya como desde un plano más filosófico, el encierro no nos es algo natural, y solamente el cuidar la vida biológica, es decir, el evitar el contagio y no morir, si bien es condición fundamental para cualquier buena vida del ser humano, sigue siendo algo limitado. Entonces, si bien estamos restringiendo por razones, insisto, que son las necesarias para proteger la vida, en esta protección de la vida se están generando también una serie de otros costos a nivel de salud. Pienso en salud mental, tanto de niños, mayores, a nivel planetario, ¿no? Esto ha tenido costos, y en ese sentido a veces hay que entender que ciertas conductas que son de rechazo a esta restricción debe tener que ver también con un grupo desesperado de estar en estas condiciones que parecen no tener un fin, ¿no? Sí, doctora, usted mencionaba justamente ahora el tema de las personas mayores y es una de sus áreas de especialidad. Usted participó en un estudio llamado Personas Mayores y COVID-19. ¿Cómo hemos tratado a nuestros ancianos durante esta pandemia? Sí, el tema es muy complicado porque efectivamente una de las primeras cosas que se empezó a decir cuando la pandemia fue, digamos, hecha pública por la OMS de marzo del año pasado, inmediatamente se puso este grupo de personas mayores como un grupo de riesgo, ¿no? Y esto, por un lado, obviamente por la intención, digamos, de protegerlo. Sin embargo, inmediatamente ocurren cosas que son muy típicas también cuando los discursos se concentran en ciertas poblaciones, que es también estigmatizarlos. Entonces, muy rápido, eh,
en el caso particularmente de Chile, para protegerlos, se recurrieron a medidas que son bastante paternalistas, es decir, por ejemplo, a los adultos de 75 años hacia adelante estaban totalmente restringidos en sus casas, prohibidos de otras libertades. En ese Ujú. sentido, ha tenido mucho costo el encierro obligado para las personas mayores en Chile y en todo el mundo. Sin duda, muchas gracias, doctora Aureque, por estos análisis. Cuídese y hasta la próxima. Nos vemos, gracias.